presencia, Padre. En tu presencia, Señor Jesús. Anhelamos estar algún día, Padre. En tu presencia, El día que tú nos llames, Padre. en tu presencia. Anhelamos estar delante de ti, Señor. Gracias. A ti es la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Padre Santo, Padre. Y estas palmas, Señor Jesús, son para ti. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Me da gusto, hermanos. Tenemos invitados el día de hoy. Saluden a mis hermanas invitadas. Gloria a Dios. Gracias por estar aquí, hermanas. Qué bueno que vienes. Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente. Tienen la bienvenida, mis hermanas. ¿Vas a pasar los pequeños? Sí. Pasen, pequeñitas. Gracias. Pasen. Y gloria a Dios, hermanos. Sí, hermana. Qué bueno que están aquí. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a pedir al Señor que tome el control, que tome la dirección en esta hora de esta hermosa palabra. Y vamos a pedir al Señor que nos guíe. Señor Jesucristo, bendito Padre, en esta tarde, mi Señor Jesús de Nazaret, papá, venimos delante de ti, Señor. Venimos, Señor Jesucristo, con hambre, con sed, papito hermoso, de buscarte a ti, de agarrarnos más de ti, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, papito hermoso. Háblanos en esta tarde, Señor. Habla a mis hermanas que vinieron este día, Señor. Bendícelas grandemente, Señor. Pero sea usted, papito hermoso, el que esté tomando el control de mi boca, papito hermoso, y hablando, Señor. Yo renuncio a todo lo mío, papito hermoso. Renuncio a Israel Mercado, Padre, y declaro que toda la gloria y la honra es para ti, Señor Jesús. Yo no tengo nada que dar, Señor. Yo me vacío de todo lo mío, Señor, para que toda la gloria, la honra y la alabanza sean para ti únicamente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Ahí donde está, busque el libro de Ezequiel. ¿Sabe leer una Biblia, hermana? ¿No? Hermanita, acérquese, ayúdese acá, por favor. El libro de Ezequiel, capítulo 2, en el verso 1. Amén. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Esta enseñanza, hermano, tiene como título un sobre tus pies y hablaré contigo. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío, y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y si nos damos cuenta, hermanos, hijo, apoya acá a mis hermanas, por favor. Si quiere, hermano, para que pase acá. A buscarles el texto. ¿Qué es? Ezequiel 2, 1, versículo 1 y 2. Aquí el Señor le estaba hablando a Ezequiel y le estaba diciendo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Antes de que le dijera, ponte sobre tus pies, Ezequiel estaba postrado buscando la presencia de Dios. Dios sabe de qué forma nos habla a cada uno de sus hijos y los envía también a hablarle a la gente. Aquí le estaba diciendo nuevamente en Ezequiel 2, versículo 1, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que habló, entró el Espíritu en mí, decía Ezequiel, y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Muchas veces nosotros nos preguntamos o decimos, es que Dios solamente les habla a sus escogidos,
Solamente Dios les habla a los que están bien delante de su presencia. A todos. Sí. Porque muchas veces la gente piensa solamente Él le habla a sus escogidos, a sus enviados, a los que están bien, a los que no tienen pruebas ni aflicciones, a los que no tienen ni pecado, a los que están buscando lo de Dios, están equivocados y confundidos, que solamente es a la gente que anda bien. También le habla a esa gente que anda en tribulación, que anda en prueba. La Biblia dice que Ezequiel era cautivo. La Biblia dice, hermanos, que Ezequiel estaba preso. ¿Qué es cautivo? Cautivo es una persona que era esclava, que era presa, que era prisionera de alguien o por algo. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 1, regreses al capítulo 1, por favor. En Ezequiel capítulo 1, en el verso 1, dice: y aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Fíjese, hermano, aquí dice la palabra de Dios que Ezequiel estaba cautivo, pero que en esa cautividad vio visiones de Dios. Quiere decir, hermano, que también todos aquellos que tienen algún problema, que tienen alguna aflicción, hermano, pueden tener visiones. ¿Cómo pueden tener esas visiones? ¿Cómo pueden tener esos sueños? Entrando delante de la presencia de Dios. En el verso 2 dice: en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Quiero que ponga mucha atención en esta enseñanza, hermano, porque aquí el Señor nos va a hablar a muchos de los que estamos aquí, de los que nos miran en esas redes sociales. En Ezequiel 1:2 nos dice que Ezequiel estaba cautivo, estaba preso, estaba prisionero, estaba como esclavo. Pero también nos dice en el verso 2 que en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey Joaquín estaba también preso, hermanos. Joaquín estaba preso. Mire, vayamos a Segunda de Reyes. Déjale ahí un separador. Déjale ahí un separador, Ángel. Segunda de Reyes, capítulo 24. Para que entremos en materia y sepamos por qué Ezequiel nos hablaba de que él estaba cautivo. ¿Cómo fue que Ezequiel estaba cautivo? En Segunda de Reyes, capítulo 24, en el verso 10, nos dice, cuando ya lo tenga usted, dígame para seguir continuando y no adelantarme. Dice Segunda de Reyes, capítulo 24, en el verso 10. Vamos a leer qué es lo que nos dice esta porción de la palabra. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín. Este es el Joaquín que estaba hablando en Ezequiel 1. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, y él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Jehová, el Señor, Yahweh o Jesús es lo mismo, hermanos. Y lo llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín,
a la madre del rey, a las mujeres del rey, a los oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Ahí en ese tramo, hermano, ahí en ese tramo ya iba Ezequiel. Ya iba cautivo Ezequiel, ya iba como esclavo. ¿Quién lo hizo esclavo? ¿Quién lo hizo, hermano, prisionero? El rey Nabucodonosor. Pongamos atención en esta porción porque es donde vamos a iniciar el punto importante de este tema. Dice que en el verso 10 y 11, Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la ciudad de Jerusalén y la atacó, la sitió. En el verso 12, en el verso 13 y en el verso 14, hermano, dice que él rompió todo lo que había en la casa de Dios. Los tesoros de la casa real que había hecho Salomón, que le había mandado hacer para la casa de Dios. Todos esos utensilios, todas esas cosas fueron rotas. En el verso 15 nos dice que asimismo el rey de Babilonia se llevó cautivos a Joaquín, a la madre de Joaquín, a las mujeres del rey, a sus oficiales, a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén A Babilonia. a Babilonia. Y en el verso 16 nos dice, a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes a hacer guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Todo lo que estaba, hermanos, con el rey Joaquín, fue preso. Todo. Ahí iba Ezequiel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Ezequiel, hermanos, estaba cautivo, pero su corazón no estaba en paz. Cuando una persona está siendo cautiva, está siendo presa, su corazón no está en paz. Puede ser cautiva por una enfermedad, puede ser cautiva por algo que lo trastorna, que no lo deja descansar. Pero aún a pesar de todo eso, Ezequiel buscaba la presencia de Dios, hermanos. Regresemos a Ezequiel, por favor. Ahí donde dejó su separador, regrese a Ezequiel. Y vamos a leer Ezequiel capítulo 1 en el verso 28. Aquí Ezequiel estaba diciendo que estaba viendo. Ezequiel tuvo visiones. Lo leímos en el 1:1. Que Ezequiel tuvo visiones. Y lo que él veía eran 4 seres vivientes. 4 seres vivientes que eran fuertes, que tenían alas, que tenían rostros como de hombre, pero que también sus caras y sus rostros eran fuego resplandecientes. Pero en el verso 28 dice aquí, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Cuando Ezequiel recibe esa visión en el verso 2, es cuando tiene un llamamiento. Y le dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Dice, y cuando yo vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ezequiel estaba postrado y de repente le dijo al Señor, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Su corazón da órdenes e instrucciones. Y le dijo el Señor a Ezequiel, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló en el verso 2 dice, luego que me habló entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Cuando el Señor habla, hermano, el Espíritu de Dios empieza a manifestar en nuestras vidas y nos empieza a corregir, nos empieza a llamar la atención. Nos empieza a hablar y nos empieza a decir qué es lo que Dios necesita en nosotros.
En el verso 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? ¿O qué le estaba mandando hacer a Ezequiel? ¿Qué le estaba mandando hacer? A que fuera y compartiera el Evangelio a todo el pueblo de Israel. A toda criatura le estaba diciendo, pero sobre todo al pueblo de Israel. Pero había algo en el pueblo de Israel que tenían. ¿Qué tenían? Rebeldía. El pueblo de Israel, hermanos, era un pueblo apartado por Dios. Dice la Biblia que ese pueblo, hermano, era un pueblo apartado de Dios. Dios escogió al pueblo de Israel para llevar el mensaje de salvación. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Cuando uno sale a evangelizar, hermano, lo sabemos, y a predicar la palabra de Dios, hay gente que te recibe con todo el corazón, hay gente que te rechaza y te dice, no, muchas cosas, hasta aleluya te dice. Pero aún a pesar de las circunstancias y de lo que pasaba, Ezequiel, ¿qué dice? Vino la mano de Jehová. Dice en el verso 4, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos? Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas en zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Qué quiere decir aquí, hermanos? ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta porción? Que no importa, donde quiera que vayamos y evangelicemos, hay gente que no te va a recibir, hay gente que va a recibir la palabra de Dios con todo el corazón. Gloria a Dios que lo que el Señor puso hace 8 días está haciendo efecto, está trayendo esos efectos en la gente que se les compartió la palabra de Dios. Hay gente, cuando salimos y predicamos y evangelizamos la palabra de Dios, hay gente que te va a rechazar. Dice, son aquellos que son de dura cerviz. Te van a decir de cosas, te van a querer pisotear, van a abrir su boca y van a quererte hacer daño. Pero dice el Señor aquí, no temas. Le estaba diciendo el Señor Ezequiel, no temas, no temas. Y les habla, y también les decía en el verso 7, les hablarás, pues mis palabras se escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Es lo que está pasando en estos tiempos. La gente ya está muy rebelde, que no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de Él. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Ponga atención en este verso, dice, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, decía Ezequiel, y en ella había un rollo de libro. Anteriormente, hermanos, la Biblia no venía en libros. Anteriormente la palabra de Dios era compartida por rollos, hermano. Cada libro de la Biblia, cada capítulo venía en un rollo. En ese rollo, hermano, pues venía todo lo que los escribas anotaban en ese rollo. Toda la palabra de Dios que un tiempo fue transcrita en este hermoso libro. Imagínense si todavía tuviéramos los rollos, pues aquí estuviera lleno de rollos. Y así era como se compartía la palabra. Se sacaban los rollos, sacaba un capítulo, se enseñaba y se compartía a toda la población. Y dice aquí
Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. O sea, estaba escrita la palabra de Dios. Estaba escrito lo que el Señor quería que Ezequiel compartiera. Estaba escrito todo lo que Ezequiel tenía que decir a esos hombres, a esas mujeres. Estaba escrito todo lo que el Señor quería compartir en ese tiempo. En el verso, en Ezequiel capítulo 2, vamos a regresarnos al verso 2. Y luego que habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Póngale un separador ahí, hermanos. Y vamos a ir a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 en el verso 14. Ezequiel en el verso anterior decía que el Espíritu de Dios vino a él y lo afirmó sobre sus pies. Y aquí Romanos capítulo 8 en el verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el Espíritu de Dios viene a una persona, hermanos, y es guiado por el Espíritu de Dios, ya se considera como hijo de Dios. En el verso 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando el Espíritu de Dios, hermano, mora en nosotros, ahora dice la palabra de Dios que ya no somos algo más, sino somos Hijos de Dios. hijos de Dios, hermanos. ¿Cuántos hijos de Dios hay? Amén. Gloria a Dios. Y volvemos a Ezequiel, por favor, en el capítulo 2. Y veíamos que en el verso 4 le decía el Señor a Ezequiel: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Y la palabra de Dios nos dice, escuche esto que dice Jeremías. Jeremías capítulo 16, en el verso 2. Y si quiere buscarlo, quiere quedarse ahí, no se preocupe. Jeremías capítulo 16, verso 12. Le hablabas de Dios y te decían algún insulto, te decían alguna palabra grosera. Hermano, estos son los tiempos en los que estamos viviendo. La gente ya no quiere recibir la palabra de Dios. Conocían de Dios, pero su corazón ya se estaba haciendo tan duro, tan insensible. Cuando deja de doblar rodillas, cuando deja de clamar a Dios, las circunstancias empiezan a venir. Empiezan a venir problemas, empiezan a venir situaciones, empiezan a venir tribulaciones, que muchas veces dicen: no, es que Dios a mí no me escucha, es que ¿dónde está Dios? Si Dios dice que está ahí, ¿por qué están siendo disfuncionales? Por causa de ya no buscar a Dios, de dejar a Dios en último lugar. Y Mateo 15 otra vez lo leemos: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Esa gente que había dejado de buscar a Dios, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane de sanidades. Muchas veces hemos escuchado a hombres y mujeres que conocían de la palabra de Dios y se han apartado.
se han apartado, o en su totalidad, o por parte. Pero cuando ya quieren regresar al camino de Dios y les quiere compartir el Señor y manda a sus siervos y manda a su gente para que les hable de la palabra de Dios y no lo reciben, hermanos, su corazón dice, Ezequiel capítulo 2, verso 6, hijo de hombre, le estaba diciendo otra vez a Ezequiel, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Cuando salgamos a evangelizar, salgamos sin temor para compartir la palabra. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Romanos capítulo 2, verso 5. Deje el otro separador ahí, hermano. Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿De qué estaba hablando aquí el Señor? Que por libros, cuando nosotros dejemos este templo, hermanos, la palabra de Dios, hermano, que este estuche solamente es provisional, porque es lo que se va de la... Esto quedará ahí inerte. Pero dice que cuando nosotros muéramos, y bueno, un hijo de Dios no muere, sino duerme. Duerme, un hijo de Dios no muere, sino duerme. Y se presenta delante de la presencia de Dios el alma y el espíritu. Dice la palabra de Dios, que se sacarán los libros y habrá un juicio. El gran juicio del trono blanco para todos aquellos que no recibieron al Señor Jesucristo. Pero también habrá algo más para los que lo recibieron. La gran tribulación. Y es donde vamos a estar los hijos de Dios. Y en el verso a la casa de Israel, imagínense, el Señor le estaba diciendo, cómete ese rollo que tienes ahí, cómetelo. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu bien y boca dulce como la miel. ¿A qué cree que se refiere el Señor Jesús en esta porción? El Señor le decía, cómete este rollo, le decía. Cómete este rollo. Le estaba diciendo, come de la palabra de Dios. Come de lo que viene en ese rollo. Come de la palabra de Dios, porque cuando tú lo comas va a ser dulce como la miel. Cuando nosotros comemos, hermano, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, cuando nosotros analizamos la palabra de Dios constantemente, hermano, esa palabra, hermano, ya no va a ser amarga, sino va a ser dulce como la miel. El Señor nos está diciendo, come, desmenuza este libro, léelo, estúdialo, porque eso es tu vida. Eso es tu vida. Aquí está todo el manual para ser un buen padre, para ser un buen hijo, para ser un buen esposo, para ser, hermano, un hombre próspero, un hombre lleno de sabiduría, lleno de muchas cosas que el Señor da, de inteligencia, gratuitamente, hermanos. Dice la palabra de Dios que Ezequiel comió ese rollo, y le supo tan sabroso como la miel, que dice en el verso 5, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Es que yo no sé qué voy a decir cuando salga a evangelizar, cuando salga a compartir la palabra, cuando salga a hablarle a los hermanos, yo no sé qué voy a decir, no sé qué voy a decir. Todo lo que leíste, todo lo que comiste de este hermoso libro, tú lo vas a compartir, lo vas a hablar. El Señor le estaba diciendo a Ezequiel, no va a ser nada, no van a ser por tus fuerzas. Tú lo vas a compartir de todo lo que has aprendido. Quizás en este momento no me entienda mucho, pero cuando uno lee la palabra de Dios, cuando uno escudriña la palabra de Dios, cuando uno la lee, cuando uno la empieza a desmenuzar,
y salimos a compartir la palabra de Dios como ese día. Quizás no van a ser tantas palabras, sino va a haber algo que muchas veces va a tocar nuestro corazón. Y con ese algo va a quedar guardado aquí. No es necesario que a la gente le compartamos toda la Biblia. Con uno o con 2 versículos que le compartamos a la gente del poder y de las maravillas de Dios, eso va a quedar aquí guardado. Eso queda aquí. Eso es lo que hace que la gente venga a los pies del Señor Jesús. Pero eso sí nos está diciendo aquí la palabra. Para que nosotros podamos salir y compartir ese evangelio, necesitamos escudriñar. Aunque veamos al gigante que se ve fuerte delante de nosotros y nadie nos va a escuchar, hermanos, es que ¿para qué salimos y tocamos las puertas? Si nadie nos va a escuchar, muchos nos van a rechazar, muchos nos van a decir de groserías, muchos nos van a insultar, muchos nos van a decir que somos unos tontos, necios, hipócritas, mentirosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y salen muchas cosas. Dice aquí el Señor, le estaba diciendo a Ezequiel, no temas. No temas a ese pueblo, dice, porque eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino la casa de Israel. Gente que ya conocía la palabra de Dios. ¿A qué se refería el Señor con también a que debemos de alimentarnos de la palabra de Dios? ¿Y para qué? En 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Para instruir en justicia, para redarguir. Para redarguir. Mateo 5:6, busque Mateo, hablando más de la presencia de Dios. Y quiere seguir aprendiendo y más y más y más. Escuchemos a la voz de Dios. Y prediquemos, hermano. Compartamos, salgamos a compartir esa palabra de Dios, salgamos a compartir ese evangelio de Dios. Hay algo muy importante que leímos al inicio, que decía en el verso 1, Ezequiel capítulo 2, verso 1, y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, Él nos va a guiar y nos va a dirigir. Nos va a decir por dónde ir, cómo ir y de qué forma ir. A quién predicarle, a quién evangelizarle, a quién compartirle la palabra de Dios. A esas personas que están enfermas, a esas personas que están tristes del corazón, a esas personas que tienen hambre y sed por escuchar la palabra de Dios. A esas personas que están, hermano, en una situación difícil, puede ser económica, puede ser, hermano, físicamente y enferma. En donde la gente siente que ya no hay solución, que ya no hay escapatoria. Le decía al Señor, ve a ese lugar y háblales de mí. Por eso desde ahora solamente está Él, el que extiende su mano y nos dice, yo te voy a ayudar. Yo te voy a rescatar y te voy a sacar de esa aflicción que tú tienes. Yo te voy a ayudar, solamente confía, solamente busca de mi palabra, solamente busca de lo que yo tengo preparado para ti. ¿Y dónde está aquello que tiene preparado el Señor para nosotros? En esta palabra. En la Biblia viene la salvación y el rescate. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo iba por todas las aldeas, sanando a los enfermos, sanando al que ya no tenía fuerzas, sanando a aquel que la familia lo había rechazado, aquel que la familia le había dicho, tú no vales nada, tú no sirves. De ahí el Señor a mí me rescató. Porque muchas veces yo le compartí a mi familia, muchas veces me decían, no, vete para allá, hazte para allá, hazte a un lado, no nos vengan y nos compartas de tu religión, de tus cosas que tienes. Pues bueno, primeramente sabemos que Dios no es una religión. Que Dios vino a abolir esas religiones. Vino a cumplir la ley, que es la palabra de Dios. No a deshacerla, vino a cumplirla. Pero lo que no quiere es religiones. Y muchas veces confunde la gente que esto es una religión más. Y Dios no es una religión.
Dios es una adoración. Nosotros sabemos que Jesús es una adoración. Y dice aquí, y me dijo en el verso 4, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra. Y en este tiempo el Señor estaba diciendo, profetiza sobre esos huesos secos, sobre todas aquellas personas que ya no sienten fuerzas, profetiza. Háblales de mí, háblales de mi nombre, decía el Señor. Háblales, porque yo quiero que ellos me conozcan. Yo quiero que esa gente que se había apartado de mí regrese y me busque y me conozca. Y le decía, profeta, temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima a ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Dice la palabra de Dios, que cuando venga por segunda vez, el Señor Jesús quiere encontrar a todo su remanente, quiere encontrar a todo su pueblo con espíritu. ¿Cómo podemos obtener el espíritu? Dice la palabra de Dios en Hechos 2:38, que debemos de arrepentirnos, bautizarnos en agua, y dice que el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros. Vendrá sobre nosotros, hermanos, y viviremos. Y viviremos. ¿Cuál es el espíritu que habla el Señor aquí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe de morar sobre los hijos de Dios, el cual es la guía y la dirección para que todos, cuando algún momento nos sientamos afligidos o cansados, ese Espíritu de Dios nos levante y nos reconforte. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido tristes y afligidos? No sé cómo venga usted el día de hoy, no sé cómo se sienta el día de hoy usted, no sé cómo se sienta su corazón, si su corazón se sentía triste, si su corazón se sentía afligido, si usted se sentía sin fuerzas, si la gente lo ha rechazado, si la gente le ha puesto trabas, si la gente ha puesto obstáculos sobre usted y no lo ha dejado entrar. Yo no sé cómo venga, pero lo que sí sé, hermanos, es que dice la palabra de Dios que cuando una persona, un hijo de Dios, o una persona que viene afligida, se acerca a la persona, se acerca a la presencia de Dios y lo busca, dice el Señor que Él sanará al que está enfermo y levantará al que se siente sin fuerzas y levantará al que está caído. Decía el Señor en la palabra de Dios en Mateo, que cuando esa gente se agolpaba y venía a buscarlo a Él, dice la palabra de Dios que muchos se acercaban y tocaban el manto y eran sanados. Y otros le decían, Señor, quiero ser sano. Y el Señor los sanaba. Y otros decían, Señor, pero es que yo no puedo, Señor, bajarme de este lecho y caminar hacia las aguas, donde desciende el Espíritu de Dios y sana. Y dice el Señor, ¿crees? ¿Crees que vas a ser sanado? Sí, Señor, yo creo. Pues anda, levántate de tu lecho, toma tu lecho y anda. Esos paralíticos, esos cojos, esas personas que no tenían vista, esos sordos, recibían su audición, recibían su vista. Esas personas que eran cojos recibían ese pedazo en su pie para que fueran sanados. Esas personas que eran paralíticas recibían sanidad y se levantaban de ese lecho. Esas personas que tenían lepra eran sanados, eran restaurados. Pero solamente, ¿qué es lo que hacía el Señor Jesús? Compartía la palabra de Dios. Y es lo que en estos tiempos se está haciendo. Y dice en el verso 11, y me dijo luego, Hijo de hombre,
Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Estaban reconociendo los del pueblo de Israel, los de la casa de Israel, que se habían apartado de Dios y que sus huesos se sentían secos, sin carne. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. El Señor no se equivoca y sabe por qué está usted aquí. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Cuando usted se siente sin fuerzas y se siente sin esperanza, hay una esperanza que se llama Jesús. Si usted no está siguiendo en esas redes, el Señor quiere sanarlo. No es casualidad que se haya conectado ni que estemos aquí. El Señor dice, valle de huesos secos. Dile ese valle, le dice el Señor a Ezequiel, dile ese valle de huesos secos que recobre vida. Si usted ya no se sentía con vida, si usted ya se sentía sin fuerza, si sentía que no valía nada, el Señor en este momento te está diciendo, tú vales. Tú vales. Tú no eres un simple hombre mortal. Tú no eres algo más, dice el Señor. Tú vales. Y el Señor hoy te quiere restaurar, quiere sanar tus... Ayúdame con el teclado. Segunda de Crónicas 7:14. Dice. Segunda de Crónicas capítulo 7 en el verso 14 dice: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, quiere decir que cuando reconocemos que necesitamos de Dios, en toda circunstancia, en toda prueba, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuál es ese nombre que dice la palabra de Dios que debe de ser invocado? Que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo. Que nos dice también que en ese nombre hay poder. El nombre de Jesús. El nombre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento nos habla de un nombre. Y está escrito hace rato y decía Jehová, pero no es el nombre exacto, porque ese es el nombre del Padre. El nombre exacto, hermanos, es, bueno, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es el Hijo unigénito? Jesucristo. Que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y volvemos al versículo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Cada vez que nosotros oramos, invocamos el nombre de Jesús. Y oraren, dice, y buscaren mi rostro, que es lo que hacía Ezequiel, y se convirtieran de sus malos caminos, y se convirtieren de sus malos caminos. Muchas veces los problemas o las situaciones que estamos pasando, hermanos, no son casualidades, son porque también nosotros cometimos algunas injusticias, algunas cosas mal. Pero
Pero Dios dice, y se convirtieren de sus malos caminos. O sea, ¿de qué está hablando el Señor aquí? Que vengamos a un arrepentimiento. Y le digamos, Señor Jesús, perdóname porque me equivoqué. Hice esto, hice lo otro. Señor, tú sabes, papito hermoso, que me equivoqué. Todos nos equivocamos, Todos nos equivocamos. Levante la mano los que son perfectos aquí. Todos tenemos fallas. Todos seguimos teniendo fallas y errores. Pero ahora en Cristo, el Señor Jesús nos perdona y nos va limpiando. Día con día tenemos alguna falla, algún error. Pero ya nuestras fallas ya no deben de ser como antes. Tan seguidas, tan rutinarias. Ya sabemos y conocemos la palabra de Dios. Porque estamos haciendo lo que hizo Ezequiel. Estamos comiendo de esta palabra de Dios, de estas porciones de Dios. Para que cada vez que nosotros nos equivoquemos, vengamos delante de la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que Jesús es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado? Yo creo que muchas. ¿Cuántas veces hemos tenido errores? Yo creo que muchos hemos tenido. Pero lo que quiere el Señor, hermanas, hermanos, es que vengamos a su presencia y le digamos, Señor, perdóname, me equivoqué. Ofendí, lastimé, murmuré, critiqué, chismeé, escuché cosas que no son buenas, vi cosas que no son buenas, tuve malos pensamientos. Yo hice cosas que no estaban bien en la familia. Yo traje destrucción también en la familia. Por eso dice aquí el Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Muchos venimos afligidos delante de la presencia de Dios. Cuando yo inicié el camino de Dios, hermano, yo venía muy afligido con muchas cosas dentro de mí. Y todo se lo entregué al Señor, todo. El Señor restauró esta vasija, restauró este templo. Yo me sentía inmundo, me sentía impuro, me sentía inmerecedor. Pero cuando venimos a los pies del Señor y le decimos, Señor, aquí estoy, me rindo, me humillo delante de ti, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Cuando yo le decía, Señor, perdóname, yo sentía como un fuego caía, como algo caía sobre de mí, me quemaba y transformaba mi ser. Y todo ese rechazo que yo tenía, toda tristeza, toda soledad, toda esa enfermedad se iba yendo, se iba yendo, se iba yendo. Se iba consumiendo con ese fuego que sentía que iba cayendo y se iba consumiendo y se iba consumiendo. Y el Señor iba restaurando y iba sanando. Yo no sé cómo te sientas hoy. Yo no sé cómo vengas hoy. Yo no sé cómo está tu corazón. Lo que sí sé es que aquí hay un corazón muy triste, lleno de mucha soledad, porque mucha gente la ha rechazado o lo ha rechazado. Sí. Esa gente que te ha dicho, tú no vales nada. Tu corazón está triste. Y tu corazón está desolado. Y tu corazón está batido. Esa gente te desprecia, te rechaza. Pero el Señor en esta hora te dice,
Yo no te rechazo, hija mía. Yo no te rechazo. Aunque el mundo te desprecie y te rechace, yo estoy contigo. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Señor, trae consuelo a este corazón, Padre. A estos corazones, Padre. Lo rechazas, un corazón triste, un corazón abatido, tú no lo rechazas. Venimos delante de ti, Señor. Dígale ahí al Señor, Señor, te necesito. Dígale al Señor, te necesito. Te necesito. Señor Jesús, yo te necesito. Puedo más. El dolor me acaba lo que me hicieron, Señor. Dígale, Señor. Dígale ahí. Todo lo que me han hecho lastima mi corazón, Padre. Toma el control de este lugar. Dañaron mi corazón. No Claro, puedo sacar este coraje. Toda herida sanada. Entrégale al Señor ese rencor, ese odio, ese resentimiento. De esa persona que la dañó, de esa persona que la lastimó. Yo te entrego este odio que yo siento porque no me deja vivir. He sufrido mucho, Padre. Venga, papá, venga, ministre. Ay, Dios mío. Ministra, Señor Jesús, ministra. Toca, toca. Pido tu ayuda, Señor. Ya no puedo, esto me mata, Padre. Me han dejado vivir, Padre, me han